Gracias, hermanos del equipo de adoración. Gracias por traernos a la presencia de Dios a través de estos maravillosos cánticos. Y yo sé que Cristo es digno. Cristo es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de una vida que después de perdonada y lavada con su sangre, ahora puede vivir para su gloria. Gracias, Pastor Manuel Mendoza, por visitarnos en esta mañana. Querido amigo, Mary, sus hijas, es un gozo tenerles aquí en nuestra casa. Ojalá que se sientan en familia, que Dios ministre sus vidas. Manuel y yo, desde las aulas del seminario hasta las calles de Greenville Greer, alcanzando hispanos allá, plantando esa iglesia bíblica Trinidad. Tenemos memorias grandiosas de servir al Señor, y el Señor ha preservado nuestra amistad. El pastor Manuel me ha invitado allá a compartir con la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer en el primer campamento de familia antes de la pandemia. Y tenemos mucho deseo de que también él conozca nuestra iglesia, y ojalá que en tu próxima visita tú puedas predicarnos la palabra del Señor. Será un gozo, pero espero que su familia disfrute de un tiempo de descanso en nuestra hermosa isla. Créeme, esta es más linda que la otra isla del pastor Karel. Lo que pasa es que él tiene envidia santa. Bien, hermanos, buenos días a todos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Hermanos, me ha tocado en esta mañana un pasaje difícil. He pedido mucha oración al Señor. Vamos a estudiar en nuestra serie de 1 Corintios el capítulo 7. Y como ustedes ven en pantalla, le hemos titulado Fieles al llamado de Dios. Aún mientras predico, les pido que oren por mí, porque necesito la gracia del Señor. No vamos a poder verlo todo, pero quiere el Señor que lo que podamos ver sea de edificación a su pueblo. Y les invito a que leamos algunos versículos que nos van a apuntar como al tema principal mientras hacemos un recorrido por el resto del capítulo 7. Y les invito a que leamos los versículos 7, 17, 20 y 24. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Versículo 17, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Versículo 24, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Vamos a orar y encomendarnos al Señor en esta mañana y pedir la gracia y el ministerio de su Espíritu. Padre, nos humillamos, reconocemos tu grandeza, reconocemos que eres digno de toda adoración, pero al humillarnos reconocemos que te necesitamos. Señor, ¿puede alguno de nosotros vivir a la altura del diseño al cual nos has llamado? Es imposible para nosotros. Pero gracias por enviar a tu Hijo al mundo para rescatarnos de este corazón rebelde que no entiende, que necesita la sabiduría de Dios. Y yo te pido, Señor, que por la obra de Cristo tú sigas transformando este corazón y enseñándole que es mejor confiar en Dios, que es mejor dejarse guiar por el autor de la vida, por aquel que diseñó cada esquina de este universo, incluyendo los propósitos de nuestras relaciones en esta tierra. Y yo te pido, Señor, que el poder del Evangelio se manifieste en nuestras mentes y corazones. Oh Espíritu, yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. En la década de los años 1940,
Dios levantó a un hombre con habilidades inusuales, pero también con un compromiso inquebrantable, y su nombre era Clarence Jordan. Él tenía 2 doctorados, uno en agricultura y otro en griego del Southern Baptist Theological Seminary, que es también un egresado, nuestro hermano Gabriel Reyes. A este hermano, Clarence, Dios le había dado tanto un talento, que él podía haber elegido dedicarse a cualquier vocación. Sin embargo, Clarence respondió al llamado de Dios de servir a los más necesitados. En el año 1942, Clarence fundó una granja en Georgia y le llamó Granja Koinonía. Era una comunidad que se concibió con la intención de unificar a las personas más necesitadas, no importando su color, no importando su condición racial. Y como se pueden imaginar, esa idea no tuvo una buena acogida en el sur profundo de los Estados Unidos en los años 40. Irónicamente, gran parte de la resistencia provino de buena gente, entre comillas, de la iglesia, que seguía las leyes de segregación de ese tiempo, o sea, separando a las personas por el color de su piel. Muchos del pueblo hicieron todo lo posible por detener a Clarence con su granja Koinonía, y durante 14 años seguidos lo atacaron una y otra vez, queriendo detenerlo a toda costa. Finalmente, en 1954, el Ku Klux Klan se cansó de Clarence, por lo que decidieron deshacerse de él una vez por todas. Una noche llegaron con pistolas, antorchas, prendieron a fuego todos los edificios de la granja Koinonía, excepto la casa de Clarence, pero la casa de él la acribillaron a balazos. Expulsaron a todas las familias excepto a una. Esa noche de amenaza y atropello, Clarence escuchó las voces de muchos de los que vinieron a atacarle, que eran miembros de la iglesia. Otra vez reconoció otra voz, que era la de un reportero del periódico local, de modo que al día siguiente ese periodista descaradamente vino a ver lo que quedaba de la granja. Los escombros todavía ardían, la tierra estaba quemada, pero para sorpresa de este periodista, encontró a Clarence trabajando en el campo, y le dijo el periodista: escuché la terrible noticia de lo que te pasó y vine a escribir una historia sobre la tragedia del cierre de tu granja. Clarence siguió cavando y plantando como si no estuviera escuchando nada, y el periodista siguió presionándolo, provocándolo, tratando de conseguir que este hombre tranquilo se levantara enojado y lo atacara. Pero Clarence siguió calmado y a la vez determinado, cultivando su granja en lugar de hacer las maletas. Finalmente, el periodista le dijo con una voz fuerte y arrogante: bueno, doctor Clarence Jordan, usted tiene dos doctorados, ha dedicado 14 años a esta granja y ahora no queda nada de ella. Permítame preguntarle, ¿cuán exitoso usted considera que ha sido? Al escuchar esta provocación prepotente y cínica, Clarence se detuvo y le dijo al periodista con voz baja pero firme: he sido tan exitoso como la cruz de Cristo. Aunque no creo que usted comprenda eso, nuestra misión aquí en la tierra no es el éxito, sino la fidelidad. Y a partir de ese día, el doctor Clarence Jordan y sus compañeros reconstruyeron la granja Koinonía, y para gloria de Dios, esa granja sigue fielmente funcionando hasta el día de hoy. Miren, Dios le hizo un llamado a Clarence, y contra todo viento y marea, Clarence fue fiel a ese llamado. Dios puso en su corazón la vocación de la agricultura y el proyecto de esta granja con el propósito de ilustrar el reino de Dios, formando una comunidad de creyentes que comparten sus vidas y sus recursos, siguiendo el ejemplo de la primera comunidad
cristiana del libro de Hechos. Y a sus integrantes le comenzaron a llamar los koinonianos, porque se dedicaron a cultivar la tierra en compañerismo y compartían también tiempos de enseñanza en la palabra y se discipulaban unos a otros. Todavía en esa granja se hacen campamentos hoy, buscando el reino de Dios. Tenían trabajadores blancos y negros y les pagaban un salario justo e igual a todos. Comían juntos y cuando se sentaban a la mesa, no importaba el color de su piel, ahí disfrutaban y adoraban al Señor. Y fue esa fidelidad a ese llamado particular de Dios de vivir el evangelio ayudando al necesitado y con igualdad racial que provocó ese boicot, tratando de destruirlos y expulsarlos. Pero oigan esto, ese es el tipo de fidelidad que tú y yo necesitamos hoy día. Primero los Corintios 7 nos llama a que seamos fieles en la diversidad a la cual Dios nos ha llamado y la que Él ha repartido a todos sus hijos. De hecho, en este capítulo, Dios quiere que comprendamos que tanto el matrimonio como la soltería son llamados divinos. Y así como los koinonianos se esforzaron por vivir y aplicar la unidad y la diversidad del evangelio al tema racial, de igual manera, cada iglesia cristiana necesita vivir y aplicar la unidad y la diversidad de hermanos solteros y hermanos casados que gozosamente aprendemos a vivir juntos en el reino, reconociendo que ambos, la soltería y el matrimonio, son llamados que juegan un papel fundamental y clave en la expansión del reino de Dios en las naciones. Así que mi hermano y mi hermana de iglesia Ciudad de Gracia y amigo que nos visitas, Dios quiere que tú comprendas tu llamado en Cristo. Y una vez que lo disciernes, Dios quiere que lo abraces y que por el resto de tus días en la tierra lo vivas para gloria de Dios y te mantengas fiel a ese llamado para bendición de tu propia vida, para crecimiento de su iglesia, pero también para gloria de Dios. Escucha esto, no hay nada más placentero, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más pleno, no hay nada más que traiga paz al corazón y al alma que estar en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo el llamado de Dios para tu vida. Por eso en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un sermón que hemos titulado Fieles al llamado de Dios. Fieles al llamado de Dios. Y hay una verdad que, si la resumimos y la aplicamos a nuestras vidas, lo podemos hacer de esta manera: puesto que el Señor soberanamente asigna a algunos un llamado al matrimonio y otros a la soltería, tú y yo debemos ser fieles. Tú y yo debemos ser fieles al llamado particular de Dios para nuestras vidas. Y como ustedes saben, nosotros estamos predicando a través de la carta de Pablo a los Corintios, la primera, y hasta ahora hemos enseñado hasta el capítulo 6. El pastor Karel terminó de predicar la última porción del capítulo 6, y del capítulo 1 al capítulo 6 Pablo ha estado tratando con algunas debilidades y pecados que tristemente estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que Dios perdona de su vida pasada y la va santificando con el poder del Espíritu Santo. Por eso no podemos avergonzarnos cuando venimos a la iglesia, porque Dios va a tratar con nosotros y va a tratar con nuestros pecados, va a tratar con nuestras debilidades, pero los va a traer a la cruz, para que allí en la cruz hallemos perdón, hallemos lavamiento, pero también un nuevo poder para nosotros poder vivir para gloria de Dios. Y por eso Pablo trató con las debilidades y pecados de la iglesia de Corinto. Pero a partir del capítulo 7, versículo 1, Pablo comienza intencionalmente a responder algunas preguntas que los líderes y hermanos de la iglesia le habían escrito, para ellos aprender a cómo vivir el evangelio en ciertas áreas de la vida. Y en este capítulo 7 Pablo comienza a responder algunas de estas preguntas y a aplicar el evangelio específicamente
al matrimonio y a la soltería. Ahora bien, al estudiar el capítulo 7, debemos apercibirnos que Pablo solo está respondiendo a algunas preguntas específicas que le hicieron. Él no está haciendo un estudio completo de todo el tema del matrimonio y la soltería. Así que quiera el Señor darme gracia para que también ustedes comprendan que quizás no haremos un estudio completo de este tema, pero yo sí creo que 1 Corintios 7 es el pasaje por excelencia sobre el matrimonio y la soltería, porque contiene la revelación más robusta del tema, aunque no lo dice todo. Así que no es mi intención decepcionar a nadie si no lo digo todo, pero sí esperamos por la gracia de Dios poder instruirlos lo suficiente para que juntos abracemos la voluntad revelada de Dios para estas áreas de la vida. Así que vamos a ver varias maneras en este capítulo cómo tú y yo podemos ser fieles al llamado particular de nuestras vidas en los llamados al matrimonio, a la soltería. Pero la primera manera como tú puedes ser fiel a ese llamado es siendo fiel al llamado a tu conciencia y a tu libertad en Cristo. Sé fiel al llamado a tu conciencia y a tu libertad en Cristo. Y no vamos a ver el capítulo en orden, sino que estaremos viendo distintos momentos del discurso de Pablo acerca de este tema. Y por eso les invito al versículo 7. Dice: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Versículo 17. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Entonces, desde el principio del capítulo, aunque Pablo da su preferencia humana, Pablo reconoce que tanto el matrimonio como la soltería son llamados distintos de Dios. De hecho, en el versículo 7, Pablo expresa que él desea que todos fueran solteros como él, pero él admite que Dios es quien da los dones de casado o de soltero para que cada uno cumpla el propósito personal que Dios ha determinado para su vida. Miren, la palabra don significa un favor que Dios otorga libre y gratuitamente a quien Él quiere. De modo que la soltería es un don, así como el matrimonio es un don. Es más, en el versículo 17, Pablo añade la prerrogativa y derecho soberano de Dios de asignar a cada uno un llamado distinto según su plan y propósito. Y miren, ahí se utiliza la palabra asignar. La palabra asignar comunica la idea de que Dios es quien distribuye. Dios distribuye como un sabio administrador el don y el llamado de soltero y el don y llamado de casado, repartiéndoles como Él quiere. Así que, hermanos y amigos, nuestro Dios, el Dios de este universo y el Dios de la iglesia, es un Dios soberano. Él hace en la tierra y en el cielo y en su pueblo como Él quiere, y debemos creer que Dios es todo sabio, todopoderoso, pero también al mismo tiempo extremadamente bueno, y la combinación de esos atributos hace que la distribución y la asignación de cada llamado y de cada don a cada persona sea absolutamente perfecta. Gloria a Dios. Por lo tanto, no temamos, hermanos, los designios de Dios para nuestras vidas. Es por nuestro pecado que dudamos de Dios, dudamos de sus intenciones y de sus propósitos. Pero este pasaje nos enseña que debemos confiar en su soberana distribución y asignación. Su soberanía nos debe dar paz emocional, que Él de antemano ya pensó la mejor manera y la perfecta condición en la que tú le traerías gloria, contribuyendo con la hermosura de su creación, pero también contribuyendo con los maravillosos planes de la expansión de su reino en la tierra. Así que, oveja pequeña, confía en tu pastor. Él te pastorea, dándote el don y el llamado que Él considera que es mejor para ti, según tu contexto, según la época en la historia en la que Él te trajo al mundo, según la situación presente de la población humana y según la necesidad de su iglesia. Así que no dudes, confía,
Descansa en el brazo soberano de tu buen pastor. Miren, en los versículos 18 al 22, el tema del llamado se expande a manera de ilustración a otras condiciones, como la circuncisión o la incircuncisión, la esclavitud o la libertad, y hasta se puede extender a todas las vocaciones que Dios en su gracia común ha repartido a todos los hombres en todos los tiempos para que usemos esas vocaciones para gloria de Dios. Y sin tener que entrar en muchos detalles por causa de tiempo, Pablo nos exhorta a que en cada condición y en cada vocación y en cada llamado que Dios nos encomienda dentro de su plan soberano, a corto plazo o por el resto de nuestras vidas, Dios anhela y quiere que nosotros seamos fieles, que permanezcamos haciendo su voluntad, cumpliendo nuestros deberes y responsabilidades, siendo de testimonio a un mundo que necesita ver a una nueva humanidad regenerada, nacida de nuevo, con un corazón nuevo, que confía en Dios, que se somete a los planes de un Dios soberano y que se conforma a su diseño. Y miren, así como el patriarca José en el libro de Génesis alcanzó a comprender de que Dios era soberano en su vida, y aunque fue difícil y es difícil en un mundo caído con un corazón inclinado al pecado, José aceptó que injustamente lo vendieran como esclavo. Pero como esclavo, José sirvió a Dios. Como esclavo, José sirvió a Potifar. Como esclavo, José sirvió a Faraón. José abrazó el propósito y el llamado de Dios para ese momento particular de su vida, aun cuando eso trajo injusticia, sufrimiento y escasez. Aún así, José fue fiel al llamado de Dios como esclavo. Pero alguien se preguntará, ¿cómo puedo yo ser fiel al llamado de Dios, a mi conciencia y a mi libertad en Cristo? Bueno, en los versículos 36 al 37, Pablo hace alusión a cómo en la antigüedad los padres tenían un rol más dominante en el tema de con quién sus hijos se casaban, especialmente con las hijas. Y es muy probable que a la luz de los beneficios de la soltería que Pablo había enseñado, algunos padres en la iglesia de Corinto habían hecho votos dedicando a sus hijas para que permanecieran vírgenes, sirviendo más tiempo en la obra del Señor. Y es precisamente en esa porción de 1 Corintios 7 donde la teología de la conciencia y de la libertad en Cristo es introducida. En el versículo 36, Pablo dice que si la hija virgen es madura de edad, y en esos tiempos se consideraba la edad madura a los 20 años, el padre debía reconocer que si su hija quería contraer matrimonio, ella tenía libertad en Cristo a la luz de su conciencia para casarse. Y aunque no tenemos tiempo para verlo todo lo que se revela aquí, Pablo en el versículo 37 utiliza 3 frases para resumir el llamado de Dios a tu conciencia personal y a la libertad que nosotros como individuos gozamos en Cristo. Mírenla ahí: estar firme en tu corazón sin presión alguna. 2, tener control de tu propia voluntad. Y 3, decidir en tu corazón. Y esto Pablo lo aplica al padre cristiano que antes de la edad madura quería conservar a su hija en soltería, pero también se aplica al joven o a la joven cristiana que llegando a la edad madura puede y quiere ejercer su voluntad de responder al llamado individual que Dios le hace a su conciencia. Pero escuchen esto, tengan mucho cuidado, padres. Precisamente hablaba con Manuel de eso anoche. Ustedes tienen anhelos para sus hijos, incluso hasta tienen ciertas preferencias personales para con ellos. A veces los padres quieren vivir en la vida de sus hijos lo que ellos no pudieron lograr. Pero recuerden que sus hijos no les pertenecen a ustedes, son propiedad de Dios. En su rol como padres, ustedes deben pastorear los corazones de sus hijos con la palabra, de tal manera que ellos abracen la verdad de Dios en sus corazones y desarrollen convicciones personales de creer y obedecer a Dios, de modo que cuando llegue la edad madura, ellos escojan vivir a la luz de lo que Dios los ha llamado a hacer en sus propias conciencias.
no por presión, ni por manipulación, ni por control de sus padres. Y créanme, eso es un gran peligro. Muchos padres han arruinado para siempre la relación con sus hijos adultos, causando rupturas, causando distanciamientos, porque no supieron navegar la adultez de sus hijos, no supieron respetar que sus hijos vivieran por conciencia al llamado personal que Dios le estaba haciendo a ellos. Así que en vez de presionarlos y manipularlos, derrama tu alma delante de Dios para que Dios sea que los guíe. Y escucha esto, si Dios tiene en su mano el corazón del rey y Dios lo inclina hacia donde Él quiere, Dios también puede inclinar el corazón de tus hijos adultos. Si tú oras a Dios, si confías en Dios, si esperas en Dios, Él puede inclinar sus corazones hacia las verdades de su palabra sin tú tener que controlarlos pecaminosamente. Y si el Espíritu del Señor te convence aún en esta mañana de que tú como mamá o papá has pecado en contra de tus hijos, acércate a ellos, pídeles perdón. El Evangelio te llama a sembrar en fe y a dejar el fruto al Señor, pero también el Evangelio te llama a humillarte como padre, como madre. Y si pecaste, quizás el mejor y más grande testimonio que tú puedes darle a tu hijo para que esa relación permanezca o sea sanada y restaurada es tú decirle: mi hijo, mi hija, perdóname porque pequé contra ti en esto o aquello, ¿me perdonas? Pero cuidado, mis hermanos jóvenes, porque estas frases, estar firme en tu corazón, tener control de tu propia voluntad y decidir en tu corazón, fácilmente se pueden torcer hacia un libertinaje que abandona todo consejo, el de Dios, el de tus padres y el de tus líderes espirituales que Dios ha puesto en tu vida para guiarte a la palabra de Dios. El hecho de que tú tengas ese privilegio de vivir por conciencia y tengas libertad en Cristo, no lo puedes confundir y traducir a que puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. Dios te llama a discernir su voluntad para que tu conciencia, como afirmó Martín Lutero, esté atada y cautiva a la palabra de Dios. Y para eso tú debes volver continuamente a las Escrituras. Debes leerla, meditarla, creerla en tu corazón, para que en todas las áreas de tu vida tomes decisiones que se apeguen a la voluntad revelada de Dios. Y cuando estés confundido, y nos pasa a todos, aún a los pastores, ustedes no saben las veces que los 3 pastores hemos llamado a otro pastor para preguntarle qué dice la palabra de Dios. Aprendamos a pedir consejo a líderes espirituales que te apunten y te apliquen más claramente lo que Dios dice en su palabra. Por tanto, mis amados jóvenes, es cierto, ustedes son libres en sus conciencias, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Así que no usen pretenciosamente su libertad como adultos para rebelarse contra Dios y para seguir su corazón pecaminoso como hizo el hijo pródigo. Es en tu juventud que Dios quiere que tú ejercites discernimiento, que aprendas a discernir en tu conciencia hacia dónde Dios te está llamando, y si te está llamando a quedarte soltero o si te está llamando a casarte. Y en esto, como dijo Pablo, no te dejes presionar por nadie, ni por tus padres, ni por tus amigos, ni por los hermanos en Cristo, oh Señor, y ni siquiera por nosotros los pastores. Y si lo hemos hecho, wow, perdónanos. En esta mañana aprende a ser fiel al llamado de Dios, a tu conciencia y a tu libertad en Cristo. Ahora, hay una segunda manera como tú debes ser fiel al llamado de Dios, y es siendo fiel al llamado de quedarte soltero y a usar tu independencia para servir al Señor. Para algunos hay un llamado a quedarse soltero y a usar su independencia para servir al Señor. Mira conmigo, versículo 8, 9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense.
Versículo 32, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Versículo 34, la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y bueno, en este discurso de Pablo acerca del matrimonio y la soltería, Dios nos revela que Él va a llamar a algunos de nosotros para que se queden solteros, como llamó a Pablo. Y a la luz del reino eterno, Pablo veía una ventaja en ser soltero. Y de hecho quería animar a otros a que lo consideraran seriamente, pero Él lo hacía en su humanidad, para que otros entendieran que era un llamado tan digno y santo como el llamado al matrimonio. Pero como ya vimos, Pablo reconoció que esto lo decide Dios por llamado divino y por don asignado. Así que, ¿cómo es que Dios revela a la conciencia de una persona que lo ha llamado a la soltería? Bueno, además de discernirlo en oración, además de confirmarlo a través de consejo con líderes espirituales, este capítulo nos muestra que existen por lo menos 2 evidencias de cómo una persona puede discernir y confirmar este llamado en su vida. Número 1, por un alto dominio propio con respecto al deseo sensual o asexual, o en su defecto, por una marcada ausencia de deseo sexual. Y número 2, por un llamado ministerial especial que demanda la independencia de la soltería para lograrlo. De hecho, el versículo 9 dice que si una persona carece de dominio propio con respecto a la sexualidad, ese hombre o esa mujer debe casarse. Por lo tanto, si Dios manifiesta en tu vida un inusual y un grado alto de dominio propio que se expresa en prácticamente nada de apetito sexual, conocido como el don de continencia, entonces tú deberías discernir esto como una posible evidencia de llamado a quedarte soltero. En los versículos 32 al 34 y en el versículo 40, Pablo describe a un grupo que lo llama a un soltero, a una virgen, a una que no está casada y a una viuda, como personas a las cuales Dios puede otorgar un llamado especial ministerial por causa del evangelio, de tal manera que Dios los aparta para que se preocupen de una forma más devota en cuerpo y en espíritu para servir en la obra del Señor, sin las cargas de un matrimonio y de una familia. Y Pablo, humanamente hablando, dijo que tales personas, si son llamadas y habilitadas por Dios para hacer eso, serán más felices, dice él, porque podrán usar su independencia y su libertad para invertir más su tiempo y habilidades en el reino de Dios. Pero esa era su experiencia personal, motivando a algunos que respondieran a ese llamado. Así que, mi querido hermano o hermana, la presencia de estas 2 evidencias en tu vida como soltero o como soltera deberían ser seriamente puestas en oración, porque Dios quiere y anhela que disciernas y confirmes su llamado para tu vida, y que una vez lo comprendes, lo abraces y te dediques fielmente a usar la libertad de tu soltería para la expansión del reino. Y así le pasó a la famosa misionera Amy Carmichael. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado el testimonio de esta misionera que después de Dios salvarla a temprana edad, Dios comenzó a incrementar en ella un anhelo ardiente por servir al Señor, ministrando a los más necesitados en los barrios más pobres de su país en Irlanda, incluso mudándose para vivir con ellos en condiciones deplorables. Pero ella quería vivir con ellos para predicarles el evangelio, para modelarles el evangelio y suplir sus necesidades. Más adelante, Dios aumentó una carga en ella por llevar el evangelio a las naciones, llamándola a que se fuera como misionera. Primero fue a Sri Lanka, luego fue a Japón, y finalmente Dios la confirmó en la India. En la India había un proverbio que decía: los niños atan los pies de sus madres a la casa. Y en el caso de Amy Carmichael,
Dios liberó sus pies de un matrimonio y de la maternidad que ata a una mujer a una casa, y en sus propias palabras ella reconoció que Dios lo hizo para que sus pies para que sus pies fueran atados por amor a aquel cuyos pies fueron traspasados. Y aunque ella no tuvo hijos, Dios le mostró claramente un llamado especial para rescatar las niñas que eran dedicadas a la prostitución religiosa en los templos hindúes. El pastor, teólogo e historiador Ian Murray escribió sobre Amy: ella no habría dejado que sus pies estuvieran atados si no estuviera convencida de que Dios quería que ella fuera la ama. Ama es el término hindú para mamá. La madre a tiempo completo de todas esas niñas. La mayoría de las niñas que Amy cuidó y enseñó eran niñas del templo, atrapadas en una vida oscura de prostitución religiosa. Ella sacrificó su vida compartiendo el evangelio, evangelizando por todo el sur de la India, rescatando a niñas de ese sistema para que esas niñas pudieran conocer no solo la libertad física de la esclavitud, sino en última instancia la libertad espiritual a través del evangelio. Y para gloria de Dios, Amy fue fiel. Amy fue fiel a ese llamado de soltera y duró 55 años sirviendo en la India y nunca volvió a su país, Irlanda. Se cuenta que durante su ministerio más de 2,000 niños y niñas fueron rescatados, y muchos de ellos creyeron en el evangelio y se volvieron siervos y siervas del Señor. Amada iglesia, pudiera ser que Dios esté llamando a algunos de nuestra iglesia a la soltería, para que así como Amy dediquen sus vidas por completo al servicio en la obra del Señor. Quiera Dios que sea así para su gloria. ¿Será que Dios está poniendo un peso y aumentando una carga en algunos solteros, en algunos no casados, quizás en algunas viudas de ICG, para que participen en este movimiento de multiplicación, para que sean enviados con equipos de plantadores para plantar nuevas iglesias en esta ciudad o en otras provincias del país? O quizás Dios te está inquietando para las misiones, como hizo a Amy, o para servir aquí en las comunidades de los ríos y de los jardines, sirviendo a los más necesitados, a los más pobres. Sí, si así Dios quiere, que Dios mismo lo confirme en tu conciencia. Y si como soltero estás luchando para comprender tu llamado, estamos aquí. No estás solo, no estás sola. Estamos aquí para acompañarte, para orar contigo, para discernir la voluntad de Dios para ti. Pero hermanos, seamos sensibles. No presionemos a los solteros y a las viudas, empujándolos con comentarios de que sus vidas solo tendrán propósito y felicidad si ellos se casan en matrimonio. Pudiéramos pecar haciendo esto. Y créanme, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, porque asumimos algunas cosas. Y si yo he hecho eso, yo también les pido perdón. Si algunos de nosotros te hemos presionado a ti, hermano, hermana, soltero, soltera, perdónanos. Oremos más bien por los solteros, por los no casados y por las viudas. Tengamos conversaciones significativas con ellos sobre cómo Dios los está llamando en sus conciencias. Caminemos con ellos en el proceso de discernir la voluntad de Dios. Un pastor dijo que muchos cristianos bien intencionados no se contentan con ver a la gente permanecer solteros dentro de la iglesia y siguen el impulso de jugar a Cupido.
y de estar juntando personas. Sin embargo, los creyentes que queremos madurar en Cristo, debemos resistir ese jueguito de ser el Espíritu Santo para algunas personas. Si Dios llama a un hermano o a una hermana a la soltería, recordemos que esto es un don de Dios. Es un llamado especial de parte de Dios que debe ser respetado y debe ser tenido en honra y en alta estima dentro de su pueblo. El llamado a la soltería no es más espiritual que el matrimonio, ni el matrimonio es más espiritual que la soltería. Pero si Dios llama a uno de nosotros a quedarse soltero o soltera por causa del reino, esto debe celebrarse y debe encauzarse para que esa mayor libertad que ese hermano o hermana tiene la pueda dedicar para servir más al Señor. Cristo dijo en Mateo 19, 11 y 12, entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y si Dios te ha llamado a la soltería, oye esto, sé fiel al llamado a quedarte soltero, soltera, y usa esa independencia para servir al Señor. Hay una tercera manera cómo puedes ser fiel al llamado de Dios, y es siendo fiel al llamado a casarte y disfrutar de la relación matrimonial en el Señor. Mira conmigo versículos 1, 2, dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Miren cómo dice el versículo 9: pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y miren, en el versículo 1 y 2 de este capítulo, Pablo reconoce que por causa del pecado en nuestros corazones y en los demás, tenemos una inclinación escandalosa hacia el deseo sexual desordenado que nos tienta desde temprana edad a experimentar la sexualidad fuera del diseño de Dios. Y de hecho, muchos fuimos malogrados, muchos fuimos afectados. Yo me incluyo en esa lista. Por falta de instrucción acerca de la sexualidad, por falta de entendimiento del desvío de mi propio corazón. Pero gloria sea a Dios que en Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, hemos encontrado perdón y restauración. Gloria sea a Dios que en Cristo, aun cuando hayamos caído en cualquier desvío o desorden sexual, sea pornografía, sea adulterio, sea homosexualidad, nosotros queremos proclamar en Iglesia Ciudad de Gracia que en la cruz de Jesucristo hay perdón para cualquier pecado sexual. Queremos anunciar en Ciudad de Gracia que en la resurrección de Jesucristo hay restauración y transformación para cualquier vida pasada desordenada que se alejó del diseño de Dios. Pero como bien se enseñó la semana pasada, por tanto desvío y por tanto desenfreno sexual, no debemos desarrollar una actitud negativa sobre la sexualidad, ni tampoco crear un tabú sobre ello, ya que Dios fue quien creó el sexo y nos lo regaló como un don, como un regalo extremadamente bueno en gran manera. Pero está reservado por diseño para ser practicado y disfrutado únicamente dentro del matrimonio. Así que, ¿cómo sabes que Dios te está haciendo un llamado al matrimonio? Bueno, precisamente si percibes en ti un creciente deseo por el legítimo placer de la sexualidad, entonces deberías comprender que Dios te está llamando al matrimonio. Y de hecho, la mayoría de las personas son llamadas al matrimonio. Es en el matrimonio
donde Dios quiere que disfrutemos de la sexualidad de una forma responsable y ordenada. Ahora, el sexo no es un fin en sí mismo. Cuando lo buscamos desordenadamente fuera de la voluntad de Dios, el sexo que era bueno en gran manera se convierte en una maldición porque lo convertimos en un ídolo. Y esa idolatría que reemplaza a Dios por el sexo en nuestros corazones, luego se vuelve una adicción desenfrenada, un verdugo que nos azota, nos esclaviza, nos controla y luego nos destruye a nosotros y a los demás, igual como lo hace la adicción al alcohol y a las drogas. De modo que si Dios ha puesto en ti el deseo por la sexualidad y al mismo tiempo estás batallando en tu corazón para mantener tu corazón y tu cuerpo puro para Dios y tu futura esposa, entonces Dios te dice que te prepares. Prepárate en oración y prepárate con consejo para dar pasos firmes hacia el matrimonio. Pero solo porque luchas con dominio propio, y créanme, todos luchamos. Y en el versículo 9 Dios dice que mejor es casarse que estarse quemando. No por esa urgencia de la inmoralidad que prevalece en la sociedad. No por eso debes cometer el error de precipitarte hacia el matrimonio casándote con el primero que tú encuentras. Sino que debes dar pasos sabios. Porque por simpleza o por impulso emocional puedes llegar a casarte mal. Por eso debes tener mucho cuidado. Yo no sé cómo fue para la mayoría de ustedes, pero yo me di cuenta bien rápido que Dios me había llamado al matrimonio. Y en mi adolescencia Dios evidenció un anhelo por casarme, y gracias al Señor que después que me salvó por su gracia y me fue santificando y trabajó en mí y me fue madurando para entender que después de aceptar a Cristo como mi Salvador, el segundo proyecto más grande de mi vida era el matrimonio. Dios me guardó y puso en mi vida personas maduras a las cuales acudí para que me aconsejaran, de tal manera que yo pudiera escoger y construir un oasis de matrimonio con la que hoy es mi hermosa y amada esposa Sara. Créanme, luchamos como todo matrimonio, somos pecadores, pero también disfrutamos el matrimonio. Y durante ese proceso Dios me enseñó un texto en Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, que dice, un texto crucial, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y Cristo está poniendo delante de nosotros lo que para muchos que trabajan en finanzas, contabilidad o aún en negocios se le llama un estudio de factibilidad. Cristo lo aplicó al costo de seguirlo como discípulo, pero la verdad es que esto se puede aplicar a todos los proyectos en la vida, incluso al segundo proyecto más importante, que es el matrimonio. Escucha esto: absolutamente nadie debería lanzarse emocionalmente al proyecto de construir una casa o un edificio si no se sienta primero y hace un presupuesto de todo lo que se requiere para ver si cuenta con lo necesario para comenzar y terminar. Y de igual manera, pero mucho más importante, un creyente debe sentarse primero a calcular lo que Dios requiere en su palabra para construir un matrimonio, porque si no lo hace y se precipita por impulso emocional, ese proyecto fracasará. Por lo tanto, si Dios te ha hecho un llamado al matrimonio y reconoces, como yo temprano en mi vida lo reconocí, que no tenía el don de continencia, entonces hay ciertas directrices que Dios te provee en 1 Corintios, y la vamos a ver una a una. En primer lugar, como dicen los versículos 1 y 2, debes casarte para buscar guardar tu pureza sexual y para poder disfrutar del sexo en la voluntad de Dios. Y no voy a expandirlo porque yo lo he ido explicando dentro de este punto. Pero número 2, como Pablo les dijo a las viudas en el versículo 40, eres libre para casarte con quien quieras, con tal que sea en el Señor, o sea, con otro creyente.
Y miren, Dios no ha llamado a los creyentes a jugar el papel de misionero en el campo de las citas amorosas. Eso lo escuché yo de otro predicador. Dios no necesariamente te llamó a evangelizar tu futuro esposo o tu futura esposa, aunque la realidad es que algunos de nosotros regresamos al Señor y volvemos a Él ya en una relación. Y quizás Dios quiere que esa persona con quien tú estás conozca la gracia de Dios y sea salva. Pero a ti que estás en la iglesia, no cometas el error que cometió Sansón, que puso sus ojos en una filistea. Ora y busca a un siervo, a una sierva dentro del pueblo de Dios. Y en este punto te recomiendo que tomes en cuenta 4 elementos y que lo tomes en cuenta en este orden: carácter, personalidad, doctrina y físico. Miren, uno se relaciona con la pareja y vive el día a día rozando carácter con carácter, personalidad con personalidad, de modo que es importante casarte con alguien que su carácter y personalidad compaginen con el tuyo. Algunos creo que minimizan el tema de la doctrina, pero en estos últimos años yo he estado teniendo personas que se acercan a mí con este tema. Y yo creo que a veces minimizamos el tema de la doctrina. Y la doctrina es muy importante porque hay temas de fe y práctica que, aunque tengamos hermanos y hermanas de diferentes denominaciones, al final hay algunos aspectos doctrinales que afectan la familia, la adoración y el servicio al Señor. Así que no lo tomes a la ligera. No olvides lo físico. Tu pareja te tiene que gustar. Debes sentirte atraído por él o por ella, porque la atracción física la diseñó Dios. Él la diseñó para unirnos, aunque no es el elemento más importante. Y aunque es relevante, la belleza, la verdad es que se desvanece con el tiempo. Tiene que haber algo más duradero en lo cual construir tu relación que lo físico. En tercer lugar, como dicen los versículos 3 al 5, debes casarte motivado por amor y por un servicio humilde para cumplir con ciertos deberes que se necesitan para que 2 personas puedan convivir y entrelazarse en una sola carne. Miren, consentir con casarte implica un pacto que tiene condiciones y responsabilidades. Si tú juras amor y firmas ese pacto matrimonial y no entiendes que por amor debes ser fiel a tu pareja como a Dios mismo, la edificación de tu matrimonio se derrumbará. Por eso Pablo habla del matrimonio como una responsabilidad que requiere trabajo, esfuerzo, diligencia, de morir a ti mismo para agradar a tu esposo o esposa y así poder unir 2 vidas en una, en el gran misterio de unir 2 vidas en una. Pero número 4, en el versículo 39, dice que la mujer está ligada a su marido y viceversa, el marido a la mujer mientras la pareja vive. Y eso quiere decir que el matrimonio debe ser permanente, es decir, para toda la vida. Y en este punto debemos recordar que el amor bíblico no es un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros, van y vienen. El amor bíblico es una decisión de servir al otro sacrificialmente, buscando continuamente su bien. La zapata de ese amor bíblico es una decisión, es un pacto, es una promesa, un juramento que nos provee un fundamento sólido necesario para mantenernos unidos en mutua fidelidad hasta que la muerte nos separe. Y cuando surjan diferencias por ofensas o pecados, porque son 2 pecadores tratando de volverse uno con la gracia de Dios, cuando surjan diferencias que atenten a la unidad, los esposos no deben abandonar el barco. Se está hundiendo, sal. Dice el versículo 10 y 11 que la mujer no abandone a su marido, ni el marido abandone a su mujer. Así que ambos deben hacer esfuerzos intencionales para volver a la cruz, para perdonarse mutuamente, para levantar al caído, ayudar al otro, pasar por un proceso genuino de arrepentimiento. Y en el caso de algunos pecados cometidos, es necesario la asistencia de los pastores para ayudar a la pareja que está pasando por dificultades, para que puedan experimentar arrepentimiento y reconciliación. Pero oye esto, el pecado no arrepentido
tiene que ser confrontado, porque si ese pecado persiste y la persona, una de las parejas continúa en él, ese pecado divide, lesiona y destruye la relación. Hay ciertos pecados que pueden destruir un matrimonio: el adulterio, el abandono físico, el abuso físico, el abandono económico. Sin evidencias de arrepentimiento, colocan a la pareja que ofende al otro en una categoría de inconverso. Y por sus pecados no arrepentidos, tal persona da testimonio que al no responder a la disciplina eclesiástica de la iglesia, al final está buscando una separación por sus pecados continuos. Y en esos casos, oigan esto, en estos casos Dios mismo protege a la pareja que sufre. Dios es un Dios que protege al oprimido. Dios es un Dios que protege al maltratado y al atropellado. Y en esos casos Dios dice en su palabra que ante esos abusos, dice el versículo 15: pero si el incrédulo se separa, persistiendo con pecados no arrepentidos, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero la única esperanza para un matrimonio que está pasando por serias dificultades, la única esperanza de reconciliación está en un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento, no puede haber reconciliación. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Si no hay evidencias genuinas de arrepentimiento por parte de la persona que ha ofendido con esos pecados repetitivos, que son pecados destructivos, y no se quiere apartar, Dios le da libertad a la pareja que ha sufrido tales agravios a una separación bíblica, y en tales casos a que el creyente que queda libre pueda casarse de nuevo en el Señor. Pero miren, todo eso tiene que pasar por el consejo, la guía y el acompañamiento pastoral, nunca a nivel personal, para que Dios guíe tu mente y corazón y tú no actúes por emociones. Mira, si tú estás asistiendo a Ciudad de Gracia y estás pasando por dificultades matrimoniales, escucha esto, y te lo digo de corazón, te lo digo en nombre de los pastores: no estás solo. No estás sola. Nosotros queremos ayudarte. Queremos extender una mano ayudadora, una mano restauradora que apunta a la gracia de Dios en Cristo, que siempre nos da esperanza en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y nos muestra en su palabra cuál es el siguiente paso que tenemos que dar en la voluntad de Dios. Miren, hermanos y amigos, Dios creó el matrimonio. Y el matrimonio es hermoso. Dios lo creó para el compañerismo, Dios lo creó para el placer, Dios lo creó para la procreación, pero también, por encima de todo, Dios creó el matrimonio como una imagen del evangelio, como una imagen que representa la relación de Cristo y de su iglesia. Así que, hermano y hermana, cuando entras al matrimonio, como esposo, tú sirves a Dios. Es un ministerio el matrimonio. Tú sirves a Dios mostrando en tu vida el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Y como esposa, tú sirves a Dios y proclamas el evangelio, sirviendo a Dios, mostrando la sumisión y ayuda idónea de la iglesia a Jesucristo. Por lo tanto, no mires tu ministerio como una carga gravosa. Mira tu matrimonio como una gran oportunidad para tú proclamar la gracia de nuestro Dios. Cuando tú te esfuerzas para morir a ti mismo y amar a tu pareja, proclamas a Jesucristo. Estás sirviendo a Dios en su reino. Por lo tanto, trabaja duro para proclamar a Cristo en tu relación. Sé fiel a tu llamado a casarte y disfruta del matrimonio en el Señor. Pero en conclusión, el matrimonio apunta a una relación más importante para la cual todo ser humano fue creado, y fue una relación con Dios. Tristemente, ese matrimonio espiritual fue roto por causa de nuestros pecados. Miren, Dios nos hizo para Él, y por causa de nuestras rebeliones, ese matrimonio con Dios fue roto. Ese matrimonio fue quebrado. Nosotros rompimos el pacto con Dios persistiendo en nuestras infidelidades. Pero esto es lo maravilloso. Esto es lo inexplicable y lo inconcebible del evangelio: que Dios se hizo carne, que Cristo vino al mundo para convencer a la mujer adúltera de que en Él hay perdón,
nosotros somos la esposa infiel. Y de distintas maneras nosotros abandonamos nuestra relación con Dios. Y a nosotros, los pecadores, a través del evangelio, Dios nos llama a que volvamos a Él, no importando cuántas veces le fuimos infiel al Señor. Él te llama que vuelvas a los brazos de tu legítimo esposo. Cristo te dice: vuélvete a mí. Con voz amorosa te dice: abandona a tus amantes, confiesa tus infidelidades. Y Él te promete que con su muerte en la cruz, todas tus vergüenzas, todas tus lujurias, todas tus infidelidades serán perdonadas. Y que Él mismo te dará un corazón nuevo, un corazón de carne, que se avergüenza de sus pecados y que tiene el poder de apartarse de ellos. Un corazón nuevo que le puede ser fiel a Dios. Oh iglesia, lavada y perdonada por la sangre de Cristo, tú puedes ser fiel, porque Él venció el pecado, porque Él rompió las cadenas de la esclavitud. Él resucitó de entre los muertos para darte un nuevo poder, el poder del Espíritu Santo, el poder que ahora mora dentro de ti y que te habilita a ser fiel en cada llamado, en cada vocación. Si te llamó a ser soltero, si te llamó al matrimonio, tú puedes ser fiel a Dios porque Él te ha capacitado en Cristo. Padre, gracias. Gracias por este hermoso capítulo y todas las verdades que Él contiene. Y aunque ciertamente a veces como pastores sentimos que no hemos hecho justicia a toda la revelación de Dios, gracias porque pudimos exponer a tu pueblo a verdades cruciales y fundamentales de tu voluntad. Gracias, Cristo, por habernos diseñado, por habernos creado para vivir conforme a tu sabiduría y a tu plan y a tu propósito. Gracias porque a pesar de habernos desviado, enviaste a tu Hijo para rescatarnos, para perdonarnos y volvernos a restaurar. Y aquí esta mañana está tu pueblo necesitado de ti. Oh Señor, enséñanos a ser fieles a tu llamado. Sin ti nada podemos hacer. Gracias, Cristo, por morir y resucitar y enviar tu Espíritu a nuestro corazón. Habilítanos, Señor, para que por el resto de nuestras vidas seamos fieles al llamado individual que tú nos has dado a cada conciencia, a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.